Oye, país, buenas noches, oye, país, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompañan en esta hora. Como cada noche, aquí por Color Visión, vamos a analizar los temas noticiosos que se han registrado en el curso del día de hoy. Ayer tuve una tarde agradable, Me invitaron de Santo Domingo Este, la alcaldía de Santo Domingo Este, pero en especial amigas de infancia, Lourdes y Angelita Báez, y allí estaba también Sandra Castillo, que son de las promotoras principales en que el país se levantara o se levante un monumento a la Biblia. Y usted dirá, bueno, sí, a la Biblia. La Biblia tiene para nosotros, los dominicanos, un significado especial. Además de ser la base de la espiritualidad, de nuestra fe, el libro de los libros, donde está la guía de lo que es nuestra fe, aparte de esto, los trinitarios en la fundación de la República juran ante la Biblia y crean una santísima Trinidad. Yo no diría que emulando, pero sí emulando la santísima Trinidad divina, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y en este marco de concepción se conforma esa organización, estructura secreta para conformar el grupo que ideó y ejecutó el plan libertario de convertirnos en nación en 1844. Pero fue más de ahí. En la bandera nacional está la cruz. En el escudo, en el centro, es el único escudo del mundo, de una nación. Tiene una Biblia abierta. Una Biblia abierta. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Entonces, la Biblia tiene un significado importante para los dominicanos. Yo me crié en un hogar cristiano, puramente cristiano. Mis hermanos que viven en Estados Unidos son mis primos hermanos realmente, pero son mis hermanos porque se criaron conmigo y nos criamos juntos bajo el mismo techo en la casa de la abuela paterna, Carlos David, su esposa Dilcia, una mujer excelente, y nuestra amiga de siempre, Angelita Báez, y su hermana Lourdes. Angelita vive también en Estados Unidos. Son fuente de inspiración. Cuando Angelita me llamó hace varios meses y me dijo que pensaban hacer un monumento a la Biblia aquí, y mira que bueno, cualquier cosa en que yo pueda cooperar, ayudar, servir, me avisas. Entonces, me avisó hace como 3 meses que ya había cuajado la idea y que ella venía a principios de septiembre a República Dominicana para dar el primer Picasso de ese monumento, que sería precisamente en Santo Domingo Este, en un lateral de donde está el monumento del Faro a Colón, cuya luz cuando se enciende es una cruz también. Y representa, bueno, la conquista, el descubrimiento de América, el nacimiento de un nuevo mundo, lo que usted quiera. Vino el Papa a esa inauguración en el 92, vino el Papa y estuvo aquí en República Dominicana. Entonces en ese lateral se hizo ayer, se dio ese primer Picasso para construir ese monumento a la Biblia. Un monumento sencillo, con una Biblia en el centro, sin mayores pretensiones que no sea dotar no solamente a Santo Domingo Este, sino a la capital y al país, y yo ojalá que esto se replique, dotar de una luz de esperanza, pero también de una luz de espiritualidad necesaria. El alcalde Manuel Jiménez, en sus palabras, dijo que el plan sería que esté listo para finales de noviembre, un monumento sencillo para finales de noviembre y quizás hasta inaugurarlo el Día de Acción de Gracias. Vaya usted a ver.
Allí estuvo Angelita Báez, dio unas palabras, su hermana Lourdes cantó, qué precioso canta Lourdes, siempre fue una cantora del coro nacional, del coro universitario. Allí estuvo el jefe de la Fuerza Aérea Dominicana, estuvo el vicario católico, Monseñor Benito Ángeles, y varios pastores de diferentes denominaciones cristianas, porque esto no es un tema de una secta, de una religión, de una forma de interpretación o de ejecución de la Biblia y la fe cristiana. Esto es un tema cristiano, y cristiano abarca todo. Y la Biblia es el eje, la guía del cristianismo. Qué bonito acto y qué bien me sentí de haber asistido a él. Vi muchos amigos, muchas personas conocidas, y qué bueno que esto se piense en tantas dificultades que tenemos en el país, que se piense en la espiritualidad, en la Biblia que solamente profesa unidad, amor, esperanza, sobre todo amor y esperanza. Enhorabuena a los promotores de ayer era el Día Internacional de la Biblia, de esta iniciativa de construir un monumento a la Biblia. Gracias. Bien, en los temas cotidianos, el tema Haití sigue siendo, lógicamente, el que nos mueve. El gobierno de la República Dominicana contestó rápidamente, de forma categórica, el anuncio que hizo el secretario general de la OEA en un comunicado, Luis Almagro, diciendo que llamaba a un diálogo entre República Dominicana y Haití por el tema del canal. Y lo mismo hizo el presidente Ariel Henry, el primer ministro Ariel Henry, en un acto de hipocresía. Estamos abiertos, debemos hacer un diálogo. En un discurso y en unas palabras después en su país que fue cargada de epítetos contra República Dominicana, como es costumbre de los haitianos. Pero bien, ahora la OEA se dio cuenta de que hay una crisis en Haití y de que debe entrar en el escenario por protagonismo, buscando populismo, yo no sé qué, pero ahora se dio cuenta. Y bien, está bien, se dio cuenta, tarde, pero se dio cuenta. Entonces Luis Almagro propone un diálogo. Entonces República Dominicana le contestó, sí, nosotros creemos en el diálogo, pero un diálogo tiene sus condiciones para nosotros sentarnos en la mesa del diálogo y resolver este diferendo que hay entre Haití y República Dominicana. El gobierno dominicano agradece al secretario general de la OEA, dice el comunicado que se emitió aquí en República Dominicana, por su llamado al diálogo frente al diferendo que se ha suscitado con Haití por la construcción unilateral e ilegal de un canal de trasvase del río Dajabón. República Dominicana reconoce que el diálogo es el mecanismo ideal para solucionar cualquier diferencia. En eso ha estado claro República Dominicana y el presidente Abinader. Pero un diálogo efectivo requiere que ambas partes posean no solo la buena fe, sino también las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar las soluciones concertadas. Y le está dando en la madre y por la diana al primer ministro Henry, quien había dicho que el gobierno no podía meterse en eso porque es un asunto privado y que ellos no sabían de eso. Entonces, usted llama a un diálogo, ellos pidieron un diálogo cargado de epítetos en sus pronunciamientos, vuelvo y digo, y el secretario de la OEA, Luis Almagro, también pide un diálogo. Entonces la República Dominicana dice, sí, estamos en el diálogo, pero tiene que ser con las capacidades institucionales necesarias y el control efectivo de su territorio para aplicar soluciones concertadas. República Dominicana tiene todas esas calidades y propiedades. Haití no las tiene.
Entonces es un diálogo de sordos, porque va a decir lo mismo después a Henry. Así yo acordé con República Dominicana tal cosa, pero como aquí las bandas son las que controlan esto, yo no puedo hacer nada. Sigue diciendo, ya voy a dar un par de párrafos más de este comunicado. El gobierno dominicano mantiene abierta su disposición al diálogo con las autoridades haitianas, pero con la única condición de que decidan la paralización de la construcción del canal de trasvase en el río Masacre, en el río Dajabón Masacre. Está claro el gobierno dominicano, sí estamos en el diálogo, pero paren la construcción, porque no podemos hacer un diálogo con una espada de Damocles pendiendo sobre nuestra cabeza. Apelamos encarecidamente a la OEA, a través de su secretario general, a interponer con urgencia sus buenos oficios, de acuerdo con el mandato establecido en la Carta y en particular con el artículo 2C, con el objetivo de asegurar una solución pacífica de la presente controversia y prevenir un mayor deterioro de las relaciones entre los dos países. Más claro ni el agua. A la OEA que intervenga, pero vamos a ver, porque nosotros queremos también una solución pacífica y que evite deteriorar más las relaciones entre los dos países. Y otro párrafo dice, el gobierno dominicano solicita al secretario general visitar con urgencia la zona en cuestión. O sea, vaya y vea qué es lo que está pasando. Recabar información pertinente y rendir un informe detallado al Consejo Permanente de la OEA para su edificación sobre la situación. Señores, vuelvo y digo, comunicado más claro, directo, firme, reiterativo de la posición dominicana no se pudo haber emitido. Una correcta posición de la República Dominicana ante este impasse, directo, indicándole 2 o 3 cosas al primer ministro Ariel Henry, y el secretario general de la OEA, que ahora entra en el juego en el escenario, porque ahora fue que se enteró de lo que estaba pasando en la frontera dominico-haitiana. Pero eso no se queda ahí. Naciones Unidas emitió un comunicado, un informe, nada más y nada menos que por su comisión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en el que está involucrado este señor, Volker Turk, que había hecho declaraciones bastante ríspidas contra República Dominicana y también cita a William O'Neill, que es un experto que ellos le pidieron, ese comisionado, que hiciera un informe de lo que estaba pasando. Pero ¿qué dice Naciones Unidas en este informe? Dice que sí, que hay un caos en Haití y que urge una intervención internacional. Dice el informe. Pero le mete a República Dominicana por otros lados. Dice que la brutalidad de las bandas, porque habla de las bandas, de lo que están haciendo las bandas, que reciben armas normalmente vía marítima desde Miami, Estados Unidos, y en menor medida a través de la frontera con República Dominicana, ahí nos meten el estilete. Nos está diciendo esa comisión que nosotros somos los que estamos proveyendo de armas a las bandas haitianas. No son los Estados Unidos, son los vendedores de armas de Estados Unidos. No es verdad que se han detectado en ningún momento armas entrando desde República Dominicana para esas bandas en Haití. Eso no es verdad. Pudiera haber pasado. No hay nadie que lo haya corroborado o ningún informe oficial de ninguna agencia internacional que haya dicho esto. Naciones Unidas y el propio gobierno de Estados Unidos sí han admitido que desde vendedores de armas de Estados Unidos entran a Haití para abastecer de armas y municiones a las bandas. Entonces, miren cómo la OEA se enteró ahora y entra en el juego, y Naciones Unidas planteando este organismo de los derechos humanos, el Consejo de Derechos Humanos, y el comisionado
para los refugiados que han vivido permanentemente endilgándonos a los dominicanos, acciones de xenofobia, de violación a los derechos con las repatriaciones, que ha pedido que paren las repatriaciones, un derecho legítimo de República Dominicana. Este organismo que siempre ha estado en el trabajo se dio cuenta también de que el caos es terrible. Están llamando y pidiendo la intervención, que ya se habló en forma ampliada a todo lo largo de la semana pasada en la apertura de la 78 Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, y que hay una reunión del Consejo que fue aplazada desde la semana pasada y se pospuso para esta semana próxima para conocer una serie de informes y eso, y la decisión en relación a la conformación de una fuerza de intervención que la ha pedido el propio Haití y todo el mundo, pero inicialmente República Dominicana, en favor no de intervenir a Haití y convertirlo en una sede intervencionista, intervenida, sino como forma de ayudar al país a encauzarse por las vías de la democracia, solucionar el problema del caos económico, político y social que acusa a ese país y tratar de llevar una pacificación de cara a las acciones de las bandas. O sea, ahora ellos salen y dicen, sí, el caos es terrible, hay que intervenir. Ellos también se meten en el coro, porque ese es el coro, ese es el corito ahora, para buscar popularidad y hasta buscar unos cuarticos de ayudas y qué sé yo cuánto. Uno nunca sabe, pero entonces miren cómo aprovechan la primera coyuntura dentro de ese comunicado para meternos el estilete, diciendo que nosotros somos de los que proveemos las armas que usan las bandas, que han matado cientos de personas, cientos, miles de personas, en su avanzada de saña, de odio, de violencia, de sangre, en que han teñido Haití. Pero el gobierno está firme y ha seguido con su posición de que no puede permitirse ese canal y las medidas tomadas están ahí. ¿Hasta cuándo podemos contenerla y soportarla en la forma rígida y ríspida que las tenemos? El tiempo y las condiciones y la situación lo dirán. Pero es una decisión del gobierno dominicano, del Estado dominicano. Entonces no podemos ser mezquinos en llevar esto al plano de la política. Que si una acción de esta naturaleza unifica al pueblo, a la sociedad en torno a su gobierno, en torno al presidente que tomó las medidas, eso es cierto. Que si eso le da alguna ganancia de causa política en el proceso electoral, eso es verdad. Pero también se le está jugando, porque si esto, que es una acción de nación, resultara mal por alguna situación, también él tendría que cargar esas culpas. Entonces yo creo que el gobierno, el presidente, ha asumido su deber, su compromiso de proteger la nación dominicana. Y tendrá que cargar, lógicamente, con los beneficios y también con las culpas si lo hubiera. Pero esa posición no debe ceder, porque le dé la gana a algunos politiqueros y algunos, incluso comunicadores, y algunos grupos pro-haitianos que los tenemos en República Dominicana y pro defensa de los derechos violentados frecuentemente de los haitianos en República Dominicana. Por encima de eso, estas medidas tienen que mantenerse en lo que valen, apretarse hasta donde sea posible y lograr que la República Dominicana sea respetada por los haitianos y tenga ganancia de causa en lo que significa el desvío de esas aguas del río de Jabón o Masacre. ¿Eso es cuánto? Eso es así, señores. Eso es así. Este domingo se celebran las primarias
del PRM es el primer partido. O sea, en el mes de octubre está consagrado en la ley electoral, y la Junta ha hecho el cronograma para que los partidos políticos del sistema celebren sus convenciones, celebren la escogencia de sus candidatos a los cargos presidencial, senatorial, de diputados, municipales, para las elecciones de febrero y mayo del año que viene. Hay varias modalidades para hacer esa escogencia. El PRM escogió la modalidad de primarias cerradas, y eso es lo que se va a celebrar este domingo, primer domingo del mes de octubre, que es cuando arrancan las escogencias durante el mes de octubre, y tiene convocada a su militancia para escoger entre 3 candidatos presidenciales, que son Luis Abinader en la repostulación, Guido Gómez Mazara y Ramón Alburquerque en busca de esa postulación. El PRM sometió a la Junta Central Electoral un padrón de 3 millones de militantes. Lógicamente, en unas elecciones primarias vota aproximadamente un 20, un 25% de la militancia formal del partido. Hay que esperar que en el curso del domingo, ya en horas de la noche, ya se sepa muy claramente quién es el candidato oficial escogido a la presidencia de la República por el PRM. Ahí se abren las compuertas de las escogencias. Hay otros partidos, por ejemplo, el PLD está haciendo encuestas, va a hacer una asamblea de delegados, todavía no ha fijado la fecha, una asamblea de delegados para ratificar oficialmente la escogencia que ya hizo de Abel Martínez como su candidato presidencial. Tiene que oficializarlo con una asamblea de delegados en la que esté presente la Junta Central Electoral para hacer las inscripciones debidas. Los puestos a alcaldes, regidores, senadores y diputados entran dentro de una oleada y serán anunciados también concomitantemente de todos los partidos durante el mes de octubre, salvo algunas reservas que se hacen los partidos y eso se definirá en noviembre, hasta noviembre, para las negociaciones intrapartidos o con otras fuerzas de la sociedad. Bien, la fuerza del pueblo está en la misma. Tiene una asamblea de delegados, está haciendo encuestas y en el curso del mes de octubre también anunciará su acto, su convención de delegados, representantes de los diferentes sectores y seccionales del partido, para escoger a su candidato, que es Leonel Fernández. Leonel Fernández ya fue anunciado, se inscribió, pero es el candidato único presidencial por ese partido. Entonces, en el mes de octubre estarán diseñadas ya prácticamente lo que son las boletas en su forma macro, las boletas que van a terciar en las elecciones municipales de febrero y en las elecciones presidenciales y congresuales del mes de mayo del año que viene. Ese es el primer paso importante, el primer escalón, el primer peldaño trascendente en el ascenso del cronograma hacia las votaciones de febrero y de mayo, que son el sumum, la parte ya principal del proceso eleccionario. Esta mañana tembló la tierra, 4.2 en Monteplata. No hay daños, pero sacudió, incluso se sintió en la capital, dicen algunos, y se le da seguimiento a la tormenta Philip, que según los meteorólogos va a tener incidencia sobre República Dominicana por la trayectoria que lleva. Ahora habrá que ver en qué magnitud recibimos los efectos de esta tormenta, que ayer tenía vientos de hasta 85 kilómetros por hora.
pero dicen que se irá debilitando al entrar más hacia las aguas cálidas del Caribe y se espera que pase como una depresión, como una onda tropical, como una vaguada por toda esta parte, pero se espera que desde el domingo podíamos tener los efectos del paso de Philip por República Dominicana. Hay que seguir atentos a lo que dice meteorología. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, hablé precisamente de la importancia que yo entiendo que tiene el ejercicio de la democracia cuando se practica de cara desde los partidos hacia los procesos electorales. Y ponía como ejemplo el acto del domingo, del sábado pasado, en la Plaza de la Bandera, de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández para anunciar su inscripción de 2 millones y algo más de votos de militantes, que después depositó el presidente Fernández en la Junta Central Electoral. Mi intención en ese reportaje, en ese artículo, en esa columna, y algunos me decían, pero tú eres pro Leonel, y otros me decían, caramba, le diste un fundazo a Leonel, porque la gente muchas veces lo que anda buscando en un escrito, en una reflexión, en un análisis, en un comentario, es con quién usted está o con quién usted no está. No logran llegar a entender que uno tiene un sentido propio de razonamiento y que uno es o no es, o que es independiente porque quiere ser independiente. Yo no creo en la independencia. Yo lo que creo es en la objetividad. Nadie es independiente. Somos dependientes de algo, de alguien en algún momento en nuestra vida. Pero de ahí a ser un militante o de ser dependiente para llegar incluso en lo que pasa en la política dominicana hasta el fanatismo, es otra cosa. Hay un trecho. Yo no me inscribo en ese trecho, en ese segmento. Mi columna esta semana la titulé Ejemplo de campaña. La comparto con ustedes a continuación. Este domingo próximo se da inicio a las primarias, en que los partidos del sistema deberán escoger los candidatos que terciarán en las elecciones municipales, presidenciales y congresuales de febrero y mayo del próximo año. Los partidos, justo es decirlo, han desarrollado una campaña civilizada, lo cual fortalece el sistema político electoral en que nos desenvolvemos desde hace 57 años. La discusión del morbo de la semana se ha centrado en la cantidad de personas que asistieron al acto de Leonel Fernández y sus partidarios de la Fuerza del Pueblo el sábado pasado en la Plaza de la Bandera. Fue osado de Leonel y su partido, creo, reunirse en una locación que se ha convertido en emblemática desde que allí se registraran las concentraciones de presión popular auspiciadas por jóvenes cuando el resbalón electoral de febrero de 2020. Y digo fue un acto osado de Leonel y su gente, porque más que poner a prueba la cantidad de asistentes que podía llevar a la plaza en una calurosa tarde veraniega, creo fue una especie de pistoletazo de lanzamiento de su campaña pública, que tenía la intención de anunciar su propósito de tomar las calles como en los viejos tiempos del PLD que dirigió por varios años. Si el acto fue bueno o malo, si fue mucha gente o no, si fue una demostración de músculos y tuvo o no éxito la apuesta, no es lo que me mueve en este comentario. No tomo parte en la lucha partidista. Creo, y es el centro y propósito de mi comentario, que si de impresionar se trataba, los leonelistas hubieran podido abarrotar a su gente en el techado de voleibol, el Palacio de los Deportes o el Club San Carlos.
saludo este tipo de manifestaciones político-electoral, porque entiendo representa el ejercicio de democracia electoral en orden, en paz, con música, alegría, que debe ser el modelo de campaña que junto a las propuestas de gobierno que debemos aspirar. La realidad la veremos en las urnas. El Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, sometió al Congreso Nacional el proyecto de ley de presupuesto general del Estado para el 2024, en el cual se estima que los ingresos alcancen 1.140.680.7 millones de pesos, equivalentes al 15.4% del Producto Interno Bruto del país. En la pieza entregada por el director general de presupuesto, José Rijo Presbot, se proyecta que los gastos totales ascenderían a 1.371.992.8 millones de pesos en el gobierno central, representando un 18.5% del Producto Interno Bruto estimado para el 2024, monto que incluye la continuación y finalización de construcciones públicas para seguir propiciando el desarrollo de las actividades productivas y el cierre de la brecha en materia de infraestructura. El Ministerio de Salud Pública, a través de la Dirección de Epidemiología del Viceministerio de Salud Colectiva, emitió una alerta epidemiológica por el inicio anticipado del incremento estacional de casos de infección respiratoria aguda, sugiriendo un patrón estacional adelantado al observado en temporadas previas a la pandemia del COVID-19. Más de 3 millones de militantes del Partido Revolucionario Moderno están convocados a votar este domingo en las elecciones primarias para escoger al candidato presidencial y los cargos electivos del nivel municipal de cara a las elecciones del 2024. En las primarias, que serán fiscalizadas por la Junta Central Electoral, competirán 3.827 precandidatos que aspiran a alcanzar las regidurías de 158 municipios, las vocalías en 194 distritos municipales e igual cantidad para direcciones. En el caso de los senadores, diputados y alcaldes, serán escogidos mediante encuestas en todo el territorio nacional. Miembros del Ministerio Público y agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas apresaron a varios hombres y ocuparon drogas, barcos, lanchas, un jet ski, vehículos, armas y dinero en efectivo en múltiples intervenciones realizadas en Santo Domingo, Peravia y la provincia Duarte. Las autoridades realizaron 15 allanamientos de manera simultánea en una empresa marítima, un rencar, una finca, residencias y apartamentos en los municipios de Santo Domingo Este, Oeste, Boca Chica, además de Villas Rivas, provincia Duarte, Matanzas y Salinas en Peravia, Baní. Acciones que permitieron detener a 3 hombres que eran buscados con órdenes de arresto y otras 4 personas para fines de investigación. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
tómate un cafecito por la mañana, descansa, mientras tus operaciones, tus transacciones bancarias van volando, así como usted lo oye, volando, con Banesco Online y Banesco Móvil y Dani, el asistente especial, ese asistente por WhatsApp, que además cuenta con 1.700 cajeros, 1.700 cajeros, señores, en más de 700 estafetas por todo el país. Banesco Online, Banesco Móvil. Sí, señor. Disfrute ese cafecito mientras sus transacciones se van realizando por Banesco Online. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País, el tema de la economía, como cada semana, con nuestro analista Carlos Cuello. Esta semana tenemos sofocones y expectativas, porque el precio del petróleo ha seguido subiendo, ha seguido en alza. A mediados de semana andaba ya por los 93, 94 dólares casi. Y esto, como sabemos y como Carlos ha analizado cada vez en su explicación sobre la economía, cada vez que sube el precio del petróleo, desencaja la economía, por así decirlo, por lo que nos cuesta. Esta vez habíamos hablado ya en semanas anteriores de que el perfil que llevaba o que se decía o que los analistas esperaban es que anduviera por los 100 dólares a final de año. Y a 90 y tantos ya no estamos muy lejos. ¿No es así, don Carlos? Así Buenas es, noches. el panorama de la economía dominicana como que se ha ensombrecido con el petróleo y el problema con Haití. Sí, claro, claro. El caso del petróleo, lo comentábamos semanas anteriores, pero sigue siendo tema, ¿no? Sí. El recorte que hizo la OPEC parece que está incidiendo. Sí, se está resintiendo ya. Sí, y el hecho mismo también de que la economía en medio de todo está dando señales de mejoría. La economía global, ¿no? El caso de China, por ejemplo, que es uno de los mayores demandantes de petróleo. Y lo cierto es que en el caso de la economía dominicana, ese es uno de los factores de riesgo permanente que tenemos, el comportamiento de los precios del petróleo. Tuviste ahí que tan solo en el mes de agosto fueron más de 3.000 millones de pesos que hubo que destinar para subsidios a los combustibles. A los combustibles y a los derivados para el consumo. Nada más. Y difícilmente en lo que resta de este año los subsidios, la transferencia y las compensaciones que hace el gobierno y el reforzamiento incluso de los programas sociales para mitigar el impacto que tiene la alza de precios y en general la inflación en la economía, difícilmente puedan ser tocados. Al contrario, yo creo que es reforzado. Claro. Por la coyuntura ya electoral, ¿no? Sí. Creo que el mes que viene estamos en primaria ya, ¿no? Ya en octubre estamos en primaria, sí. El mes que viene, sí. Estamos en primaria. En este fin de semana ya. Sí. Y ya para mediados del año que viene tenemos que estar graduados. Sí, tenemos que estar graduados y decididamente graduados. ¿De qué nos graduamos? Y vestidos. Sí. Porque para graduación y investidura. Investidura, ¿no? así es. Entonces, la verdad es que lo más que nosotros podemos hacer, un país pequeño, dependiente del petróleo con fuentes de energía, ¿no? O de la importación de petróleo o el gas. Porque cuando sube el petróleo también los sustitutos. Es que sube todo. Al tener más demanda también suben, Es que ¿no? sube todo, claro. Y nosotros lo más que podemos hacer es darle un seguimiento, monitorearlo. Se hacen campañas para orientar a la gente, que sea moderada en el consumo, pero eso es muy marginal el efecto, eso es la verdad. Pero incluso, Carlos, con todo y esto, el gobierno sigue haciendo planes y proyectos y ofertas y anuncios sobre inversiones trascendentes. Por ejemplo, esta que hizo a mediados de esta semana de 3.200 millones de dólares, no inmediatamente, pero a largo plazo,
en servicios de transporte público, para ayudar a viabilizar el transporte público. Pues es una inversión grande, 3.200 millones de dólares. Estamos hablando de grandes ligas para una economía como la dominicana. Así, otro de los dolores de cabeza de la economía dominicana, la respuesta al transporte. Por la vía oficial, lamentablemente, los resultados no han sido los mejores, por todo lo que implica la burocracia, el clientelismo, falta de cuidado. Y cuando se va a la otra parte de los sindicatos, mal llamados sindicatos, porque no son sindicatos, ¿no? Entonces el gobierno también tiene que hacerle grandes concesiones. Así es. Y ojalá fueran las concesiones nada más, y se dedicaran como empresarios a hacer negocio. Es que también han dado el salto a político. Claro, ese laborantismo y Claro. la corrupción y una serie de cosas que están ligados a ello. Entonces, no se limitan ya a lo que son sus actividades empresariales en materia de transporte, ¿no? También son figuras políticas y ya hay que responderle y tratarle como colega o aliado, ¿no? Así es. Y eso sale más caro, ¿no? Claro. ¿Y a qué costo? Sí. ¿A qué costo? Sí. Mira, Carlos, el gobierno en su Consejo de Ministros aprobó el presupuesto que ya debe ser sometido, porque el día primero, según la ley, el 1 de octubre tiene que entrar a las cámaras legislativas. Y el 1 de octubre es el domingo. Claro. O sea, ya en las próximas horas debe estar en manos de los congresistas. Es cierto. Es cierto, bueno, se conocen muy pocos detalles hasta este momento que estamos nosotros produciendo, pero sí se sabe que va a tener un incremento muy moderado. Es muy moderado el incremento que va a tener, porque estamos hablando de un presupuesto de 1.371.000. Un billón. Un billón, sí. Un billón, o sea, miles de millones. Sí. ¿No? Muy similar al del año pasado, apenas unos 67.000 millones de diferencia, ¿no? Y lo que se está contemplando aquí es el crecimiento vegetativo de la economía. O sea, 63.000 millones más. El año pasado fue 1.308.634 y ahora es 1.371.000. Con un déficit similar al proyectado para este año. Esa es la parte más preocupante. Sí. O sea, por lo menos eso ya sabemos que el déficit va a ser 3.1. Y obviamente esto lo que significa es que con un déficit de 3.1, la carrera de endeudamiento seguirá. Sí, porque si había un aumento y la proyección de un déficit de 3.1 lo deja muy por debajo, hay que compensarlo con endeudamiento. Claro. Entonces, en el entendido de que se cumpliera cabalmente lo proyectado de recaudar. Que podría ser más, difícilmente menos. Bueno, fíjate que en el mes de agosto, que fue un muy mal mes, según bien en un periódico, sí, para lo que se refiere a la gestión pública, los ingresos fueron 67.000 y tanto, 67.500, pero el gasto fueron 21.000 más. Sí. O sea, en el mes de agosto. Sí, ahí va forzando el déficit. Claro. Apenas se quedó en un 75% la recaudación, sí. Pero el gasto no. El gasto no. El gasto no se detiene. Entonces, la proyección para este año, como te digo, es de unos 63.000 millones, es prácticamente igual. Lo único que se está contemplando aquí es el crecimiento vegetativo, porque se espera que la economía crezca entre un 3 y un 4%. ¿no? Y obviamente es un presupuesto muy cerrado, digamos, con muy poca capacidad de maniobra para una economía como la nuestra, que está muy expuesta a lo que son lo que podría ser el impacto de un fenómeno meteorológico, o bueno, como cualquier economía hemos visto, terremotos, ciclones, y también y los efectos internacionales que nos pueden afectar, y también los conflictos políticos. Y no sé si tú has visto en esta semana que hay una zona altamente productiva como la de la provincia de Duarte, que se llamado a huelga de 48 horas. Una paralización. Entonces es muy cerrado, ¿no? Pero lo peor, lo más preocupante, como te digo, es ese déficit de 3.1% que se contempla. Hay partidas que son muy rígidas,
Por ejemplo, el 4% de educación te lleva más del 20% del Sí. presupuesto, alrededor de Sí. casi la cuarta parte. Y los intereses se llevan más del 20% también. Ese es el promedio para lo que va de este año. Bueno, O sea, que va a ser un presupuesto muy limitado, ¿no? Con mucho, claro, con poca posibilidad de que se pueda hacer un recorte de gasto, porque tú puedes ajustar un presupuesto. sí, pero O recorta gasto o aumenta ingresos. sí. Lo de aumentar ingresos es más complicado, salvo por Y los... recortar gasto. Y reportar el gasto es casi una herejía. Obviamente que tratándose de un presupuesto similar al del año pasado, al del año actual, no hay muchas expectativas de que se pueda modificar la relación gasto corriente, inversión o gasto de capital. Aunque el gobierno hace énfasis, destaca que hay una serie de megaproyectos que se van a continuar, ¿no? Y que se van a concluir. Pero, ¿de dónde van a salir los recursos? Probablemente estamos hablando de que vamos a seguir en endeudamiento. No sé si tuviste en el Congreso. Claro. Esta Esta semana se aprobaron 240 y pico de millones de dólares más y hay otros préstamos Este ahí. gobierno ha en tenido turno. suerte, no le ha rechazado ningún proyecto. Ay, ñeñe. Indéxeme los salarios. Tú sabes que el presidente Fernández en una ocasión, claro, él tocó gobernar en el primer periodo con un Congreso mayoritariamente opositor. Opositor, sí. Y él dijo que él no lo temía eso porque eso le había permitido hacer una buena gestión. Fue verdad que hizo una buena gestión de gobierno. Bajó la deuda, logró crecimiento. Incluso por eso se le facilitó el retorno al poder, ¿no? Pero la verdad es que independientemente, como estábamos tú, Monegro y yo en una ocasión, de que las aprobaciones salen más costosas, porque Sí. no es que no se dejan de aprobar, Sí. pero salen más costosas. Sí, claro. Pero al margen de lo que puede ser la mezquindad de la oposición, porque es verdad, también hay mezquindad en los opositores, al país, hasta cierto punto, donde lo que es un ejercicio democrático, le favorece que haya un Congreso por lo menos equilibrado. Claro que sí. Siempre será el contrapeso necesario en los procesos institucionales. Porque esa situación de endeudamiento que es insostenible en el largo mediano plazo, a la larga tendríamos que abocarnos a hacer una reforma. Claro. Porque es que lo que nos faciliten los recursos llegará un momento que nos van a poner. Claro, pues el tema de la control. reforma tiene que estar muy atado y tiene mucho que ver con el tema político. No, es una mala palabra Sí, ahora mismo. sí, en el escenario político del momento en que se pretende. No. Claro. No. Don Carlos, la indexación de los salarios exentos de impuestos. Mira, un diputado, creo que fue Rodríguez, Horacio Rodríguez, sometió un proyecto en el Congreso para de que Opción Democrática, el partido de Minú. para que se indexen los salarios. ¿Tú recuerdas que antes, todos los años, se hacía la indexación? Sí. Y llegó hasta 34.275 mensual. Ahora ¿no? está 416.000. Ahora está como 337.000 o algo así es. No, está en 34.200. Está ahí todavía, sí. Que son unos 416.000, porque es anual. O sea, Sí. que la retención se hace mensual, pero el salario se calcula Claro. anual, ¿no? Eso se mantuvo hasta el 2017, creo, ¿no? Y obviamente se le puso en stop, porque el gobierno hasta cierto punto hay una fuente de recaudación. Para que tengamos una idea, entre las empresas, la persona física y los asalariados aportan a lo que son las recaudaciones del gobierno unos 209.258.8 millones, o sea, un 32% de las recaudaciones. Es importante. Y dentro de lo que son los 209.258, el 32% corresponde a los asalariados. Porque la persona física, la evasión ahí es muy alta. Sí. Y de los asalariados, aquí casi estamos hablando de los asalariados privados. Porque en el sector informal ya la situación se hace mucho más difícil de controlar, ¿no? Casi imposible. Prácticamente imposible. Y tú sabes bien que los trabajadores informales son más de la mitad. Entonces, en este caso, con esa cifra que estamos hablando, 34.000 millones de pesos, si tú lo subes, ahora mismo son 3 escalas. Hay escala, exención, 34.200 y tanto. A partir de ahí se te graba hasta los 50 con un 15, después de los 50 a los 70 con un
creo que con un 20, y de los 70 hay otra escala, un 25, que es la escala superior, pero obviamente la escala superior cuando ya tú pasas de los 72, sí, creo que es, ¿no? Entonces, el llevar eso, como él solicita que se lleve a 44.166,10. Eso empujaría todos los niveles. No, eso dejaría prácticamente esa fuente sin recaudación. Sí. Porque aún así como está, el salario promedio cotizable en la Seguridad Social es anda ahí cerca de los 34. Pero alrededor del 85% de los contribuyentes de la Seguridad Social, que es el salario formal, están exentos. Sí. Porque están por debajo de los 34.000. Claro. Entonces, si se eleva a 44.000, todavía se quedaría reduce menos del 5%. Sí, todavía se reduce mucho más. No, quedaría menos del 5% contribuyendo. Y esa partida de 34.000 y tanto que estamos hablando, ¿no? Se haría poco significativa. En todo caso, habría que buscar otra fuente. Y estamos hablando, tú decías anteriormente, que estamos hablando precisamente de la necesidad de mayores recursos del Estado. Claro, y en este caso impuestos directos. Sí. Hay una adicional ahora, que fue por el aumento de salario, que aunque el salario mínimo se aumentó, como tú y yo decíamos, creo que 21 a partir de enero, ¿no? 20 ahora, 21 a partir de enero. Pero hay que destacar que hay un efecto de arrastre. Claro. Es cierto que el salario mínimo no cubre la canasta. Pero eso no es un caso solamente de República Dominicana. Eso tú lo vas a encontrar prácticamente en toda la región. Porque hay dos parámetros también. El salario es individual, la canasta es familiar. Es familiar, sí. Y en lo que va del año, la canasta se ha incrementado en 221, unos 900 y pico de pesos. Generalmente, ¿no? Trabaja más de uno en la casa, en la familia. Pero te digo, o sea que hay que verlo todo. Además, nosotros no podemos vernos en materia de salario al margen de lo que es la región. No, claro que no. Claro que no. Nosotros vivimos dentro de un conglomerado que nos hace similares. Y no somos los que estamos peores. No. Estamos por encima de Brasil, de México y de muchos otros países en la región. Con economías más grandes. Claro, y es lo que hemos dicho siempre, el salario tiene que compensar al trabajador, como corresponde. Pero tampoco se puede convertir en una carga para las empresas de tal manera que eso pueda generar mayor desempleo. O limitación de expansión y de inversión. Claro. De desarrollo. Es un componente de la producción. Claro. Así es. Bueno, don Carlos, creo que hemos agotado nuestra agenda y tenemos una cita el mes que viene. Así es, si Dios quiere. Antes que tú me lo dijeras. Este es nuestro último programa ya del mes de septiembre, que es el mes 9, y ya entramos en el mes 10. En el fin de semana, el domingo, entramos en el mes 10. Ahí el mes de Black Friday es noviembre. En noviembre, sí. Después de el cuarto jueves de noviembre, que es Thanksgiving, el día siguiente es Black Friday. Thanksgiving y Black Friday. Acción de ya gracias. esas palabras están adoptadas aquí. Ya están adoptados, claro que sí. Pero así mismo Jueves, como suena. Viernes, entonces el fin de semana. Pero así mismo como suena. Así mismo Black como, Friday. Así como, claro que sí. Y se ejecuta de verdad. Se ejecuta de verdad. Sí. Gracias, don Carlos. Gracias, amigos, por compartir conmigo este conversatorio con Carlos Cuello, siempre importante en las informaciones que nos ofrece para nuestro diario vivir, para saber en qué pie estamos parados y hacia dónde vamos. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad, con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
El mundo de las internacionales nos lo presenta Pedro Vargas desde la redacción central de Oye País. El alto comisionado de Derechos Humanos de la ONU, Volker Turk, ha pedido una misión multinacional de apoyo a la policía de Haití en su lucha contra el ciclo de violencia que se ha impregnado en todos los niveles de la sociedad y ha agravado una grave crisis de seguridad y derechos humanos. Cada día la vida de los haitianos es más difícil, pero es vital que no nos rindamos. Su situación no es irremediable. Con el apoyo y la determinación internacional, el pueblo haitiano puede hacer frente a esta grave inseguridad y encontrar una salida a este caos, ha asegurado Turk. El candidato conservador a la presidencia del gobierno de España, Alberto Núñez Feijóo, líder del Partido Popular, ha cosechado otro rechazo del Congreso de los Diputados 48 horas después de la primera votación a la que se sometió en su intento de investidura. Un robot policial patrullará la estación del metro de Times Square, por donde transitan las líneas de trenes 1, 2, 3, 7, N, Q, R, W, A, C y E, transportando a más de 200,000 pasajeros diariamente, entre ellos miles de dominicanos. El alcalde Eric Adams presentó el robot K5, que estará de servicio entre la medianoche y las 6 de la mañana en un periodo de prueba de 2 meses, siempre acompañado por un policía. El abogado de los familiares de fallecidos durante las protestas en Perú, Juan José Quispe, criticó el mutismo de la presidenta peruana Dina Boluarte ante la Fiscalía de la Nación, a donde fue citada para responder por las muertes en las movilizaciones. La noche del miércoles, Quispe contó a la emisora local Exitosa lo que Boluarte había expresado ante fiscales, representantes de la Procuraduría General del Estado y letrados de los deudos. Ella se considera inocente, dice que ya explicó en su declaración anterior que no tiene nada más que agregar y se acoge inmediatamente a guardar silencio, comentó. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, como cada noche aquí en Color Visión. Yo soy Rudy González. Nos vemos en la próxima. Pasen un feliz resto de esta noche. Nos vemos en la próxima.